Gonzalo. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, me da mucho gusto poder saludarlos a través de este programa de radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto poder estar con ustedes aquí a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de los dispositivos Alexa, en fin, a través de todos los métodos por los cuales puedo decirles buenos días. Si me lo permiten, voy a comenzar de atrás para adelante, voy a comenzar con las declaraciones del secretario general, el general secretario Trevilla, sobre el operativo del día de ayer, por el cual se detuvo se trató de detener al Mencho y terminó siendo abatido. Por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, a las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta
en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen ahí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido.
Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mecho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Ahí está el general secretario, está el general Trevilla, dando a conocer su visión, su reporte de lo que sucedió el día de ayer, no solo en Tapalpa, allá en Jalisco, sino en todo el país. Una respuesta furiosa por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la caída de su líder, Nemesio Ceguera, un hombre que sí llevaba desde los 90, primero con el Cártel de los Valencia, después estuvo en el Cártel del Milenio, después fueron los Matacetas, después comenzó a crecer aún más la situación, hasta llegar a crear a finales del sexenio de Felipe Calderón el Cártel
Jalisco Nueva Generación, que fue creciendo con la incorporación de cárteles pequeños en todo el país, a quienes les daban algún entrenamiento del 4 letras y luego poco a poco iban franquiciando. Es decir, encontraron un modelo empresarial exitoso en el cual Osegueda, el Mencho, hacía todo lo posible por tener todo el control. Trevilla, muy emocionado por la manera en la cual pues, elementos del ejército dieron su vida para poder llegar a este resultado, un resultado que también habló del mismo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, que llegó ahí a las instalaciones de Palacio Nacional en la conferencia de prensa matutina. Con su permiso, presidente, buenos días. Muy buenos días. Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de defensa, marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio
tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país. Ahí está Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dando pormenores, igual que el general secretario Trevilla, del operativo del día de ayer. Guadalajara es una ciudad fantasma. Desde ayer en la mañana, Guadalajara es una ciudad en donde la gente no quiere salir después de los diversos, múltiples ataques, bloqueos que se dieron durante todo el día de ayer en la ciudad de Guadalajara. No solo en Guadalajara, sino en otras partes del estado de Jalisco, como bien lo estaba diciendo García Harfuch, y también en otras partes del país. Dice la presidenta que son pocos los estados, que es una minoría de estados que fueron afectados. Fueron 20 los estados que fueron afectados por estos bloqueos, más de 200, la gran mayoría, más de 60, en territorio jalisciense. Ahí afectados desde Tapalpa hasta Vallarta, desde Tezistán hasta Guadalajara, desde Tlaquepaque hasta Los Altos. Vallarta es un pueblo fantasma. Todo Jalisco en estos momentos la gente tiene miedo, no solo miedo, sino que el gobierno del estado de Jalisco tomó medidas para evitar que hubiera mayor afectación hacia la población. Algunas oficinas de gobierno cerraron, no todas. Algunos ayuntamientos dejaron de dar servicios, no todos. Las afectaciones se dan en el aeropuerto de Guadalajara y de Vallarta, se dan en clases, se dan en el SAT, se dan por supuesto también en lugares como bancos. BBVA dejó de dar servicio allá en Guadalajara y en otras partes de Jalisco, intentando con esto, pues, si no minimizar, tratar de hacer menor la afectación, la tensión y por supuesto el riesgo para la población allá en Jalisco. Eso, por lo pronto, hasta este momento. Quiero oír, si me lo permiten, hay alguien, le pido a Gaby MS74, que dejen ver si puedo entrar con ella y que ella me dé un poco más de lo que está pasando en Tapalpa, lugar en donde no puedo por alguna razón, Gaby. Ahí estás. Gabriel. Aquí a Real en esta mañana, ella se encuentra en Tapalpa, lugar en donde, según dice la autoridad, el Mencho tuvo un encuentro romántico y gracias a este encuentro romántico lo lograron localizar y hubo arrefriega por la cual terminó siendo abatido. Gaby, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarte. ¿En qué parte de Tapalpa te encuentras? En Tapalpa Country Club. Ahora sí que me tocó todo esto desde el jueves que llegamos. Sí, desde el jueves. Sí. Llegaron el jueves. ¿El jueves qué pasó? Y esto te lo pregunto porque desde el viernes había versiones de que había un operativo en contra del Mencho. Sí. ¿Gaby? Sí. Platícame, por favor. Sí, otra vez ya. Ya, ahí te escucho. Ahí te escucho. Platícame, por favor. Creo que su internet no está lo suficientemente adecuado para poder seguir con esta conversación. Voy a intentarlo una vez más, si me lo permiten, a ver si puedo platicar con Gabriela Medina, que se encuentra, como escuchan ustedes, en el Tapalpa Country Club. Por alguna razón el internet no está siendo tan bueno como quisiéramos para... A ver, Gaby, platícame, por favé, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Mira, desde el jueves, mi celular estuvo marcando que algo se está desconectando de mi proveedor de servicios de celular.
Y el viernes nosotros salimos a rodar bici de montaña. Ya nos había tocado en otras ocasiones ver halcones, pero en esta ocasión vimos halcones vestidos, o sea, gente que está vigilando mucho más agresiva. No te volteaban a ver. Eh, la verdad es que tratamos de evitar la zona. Eso fue el viernes. Eso fue el viernes. Gaby, no, les digo que algo está muy mal con el internet y es esto que no solo ha fallado en el caso de Tapalpa, está fallando en varias partes de Jalisco. En varias partes. Alguien más estaba diciendo que estaba en Tezistán y que también quería entrar. Si me dicen quién, para poder meterlo y para poder platicar con ustedes esto. La presidenta y el general secretario platicaron un poco esta mañana sobre las versiones que luego trataron de minimizar de cómo el gobierno de los Estados Unidos ayudó a esta captura. Y esto fundamentalmente porque Reuters trae una nota que sacó el día de ayer en la tarde, en donde detalla cómo un comando de los Estados Unidos ayudó al gobierno de México en la captura del Mencho. Con el gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico con las diversas autoridades de Estados Unidos. La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a que reconocemos su trabajo. Ha sido, miren, esa estrategia de seguridad nacional, que se informan aquí los resultados cada 15 días, esos llevan más de 43,000 detenidos, más de 23,000 armas, más de 320 toneladas de droga asegurada, también laboratorios de metanfetaminas y centros de producción, más de 2,200, si mal no recuerdo, a la fecha. Todo es producto de una estrategia que se implementó a partir del 1 de octubre. Ustedes conocen bien los 4 ejes. Atención a las causas, ese es importantísimo. Se demuestra cómo cada vez la delincuencia organizada tiene más dificultad para reclutar a jóvenes. Es un indicador muy importante de que está funcionando este primer eje de esa estrategia. El segundo eje, que es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, es tardado, es muy complicado por tener completamente estructurado un organismo de estas características, pero se está logrando, se está avanzando mucho. El tercer eje, inteligencia, lo que acabamos de mencionar, es inteligencia y judicialización. Y el cuarto, la coordinación. Estos dos últimos se hace a nivel nacional, pero se han aplicado también con otros países, en este caso con Estados Unidos. Entonces, así es como ha sido ese flujo de información y resulta la estrategia, definitivamente. Es decir, lo dijo el secretario. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto,
mucha información adicional muy importante que nos dio Estados Unidos, pero que todo eso ya integrado y bien analizado nos pudo dar la localización exacta. Pero la primera parte de la pareja sentimental y de su círculo cercano y demás, ese es producto de inteligencia del personal militar. Del personal militar, dice el general secretario. Nadie les ayudó, en pocas palabras, por lo menos en eso. El gobierno de Estados Unidos dice algo distinto. Ayer la Casa Blanca salió diciendo que gracias a la inteligencia militar dieron con el Mencho. Reuters salió horas después diciendo que había un comando militar de los Estados Unidos, una nueva fuerza que había ayudado al ejército mexicano. Aquí lo niegan. Bueno, lo niegan porque se meterían en un problemón no solo con la opinión pública, sino inclusive con sus bases, aquellas que dicen que no debe haber ningún tipo de colaboración con el gobierno norteamericano para agarrar a estos capos de la droga. Miren, a mí me gustaría en este momento, si me lo permiten, a la gente que quiera decir algo, que me pida entrar en este live. Hoy vamos a hacerlo de esa manera, sobre todo aquellos que fueron afectados de una manera u otra. Yo sé que es la gran mayoría que el día de ayer se vio afectada debido a esta incursión y estos narcobloqueos que se dieron en todos lados, en algunos casos aumentados por la inteligencia artificial creada por cuentas bots y granjas administradas por cárteles de la droga, que de esta manera querían crear una sensación de pánico mucho mayor de la ya existente y con esto ayudar a las fuerzas al intento de rescate que hicieron de Nemesio Ceguera, intento de rescate por supuesto que fue infructuoso, que fracasó y que al final iban a llevarlo al aeropuerto de Guadalajara, no fue así y terminaron llevándolo a Morelia ya muerto. Entonces, yo les pediría que si quieren entrar, pues pídanme un invite para poder entrar y platicar un poco lo que están diciendo al respecto. Alguien aquí dicen que lo que pasa en Guadalajara, lo de Sinaloa, son cosas distintas, pero se sabe que cuando en Tapalpa faltaba la señal era porque estaba ahí. Pues volvemos. Claro, se sabía que Tapalpa era la zona en donde estaba el Mencho. Yo se los voy a poner así. Ayer en la mañana yo ya estaba trabajando muy temprano en Panamá y me empezaron a llegar mensajes de ustedes de que había bloqueos en Guadalajara y empecé a buscar y había bloqueos en Tapalpa. Cuando lo reporté, alguien me dijo, esa es la zona de influencia del Mencho. Es la zona de influencia del Mencho. Voy a empezar, si me lo permiten, porque aquí tengo varios. Entonces voy a empezar a meter gente para que me digan cómo ha sido su afectación y ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, buenos días. Hola. No, ya no, Axel Roth ya no quiso entrar. Voy ahora con Margarita Barba. Y sí, se acabaron los abrazos no balazos, pero duraron 6 años. Y hubieran durado 12 si no... Días. Hola. Buenos días. Bienvenida. ¿Querías entrar a decir algo? Creo que no. Adiós, Margarita. Gusto en verte. Bueno. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Fundamentalmente por las declaraciones que hizo la presidenta tanto el día de ayer en Coahuila como las que hizo hoy en la mañana en la mañanera. Hola, buen día. Liliana Negrete tampoco quería entrar. Bueno, si alguien quiere entrar, dígame, así como pequitas, a ver, voy a ir con Indira González, ¿no? Yo subo a Guadalajara a Tapalpa una vez al mes por mi negocio y en el Oxxo de Temaje la Frontera, descubrí el Oxxo en Tapalpa, estaba tomado. Hola, buen día. No, creo que tampoco Indira González. Bueno, pues creo que Gaby, pues es que estoy intentando contigo, pero como les digo, te tienen que pedirme entrar porque si no se complica. Pero voy a intentarlo otra vez con Gabriela Medina, que se encuentra, como ya les había dicho, en Tapalpa. A ver si ahora sí se puede. Y si no, voy a ir con la declaración de la presidenta. Gaby, platícanos muy rápidamente. Ok, mira, estuvo, más o menos duró todo el operativo, yo creo que desde el viernes, como a la 1 de la mañana. ¿Sí te escucha? Sí, adelante. Como a la 1 de la mañana me empezaron a llegar
notificaciones de que mi servicio de celular estaba bloqueándose por un proveedor externo. Me avisaba, eso nunca me había llegado al celular. Y aproximadamente antes de las 7 de la mañana empezó una artillería pesadísima. Eso fue ayer. Se perdió. Se Se perdió. perdió. Ahí estás Bueno, otra vez. Rápido, rápido, rápido. se Empezó la perdió, artillería y ¿qué bueno, pasó? esto duró 1 hora 30, 1 hora 45 minutos, aproximadamente 5 artillería súper pesada. Siguieron a pie por toda la zona, elementos de la Guardia Nacional y gente que pasó en camionetas blindadas tipo Tajo, tipo Suburban, con torretas y gente armada con armas largas. ¿Y estos eran militares o eran gente del cártel? No, creemos que era gente del cártel, la que estaba transitando primero aquí por el country. Y después de eso, en las horas subsecuentes del día, ¿qué pasó? Bueno, pues las señales todas cortadas y simplemente pues nos quedamos resguardados, Gonzalo, seguimos resguardados, no podemos salir de Tapalpa. No hay nadie que les haya ayudado hasta el momento, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal. En absoluto, en 2 casas contiguas hubo operativo militar, catearon una casa y sigue resguardada con trapos rojos. Gabriela, te agradezco. Hacemos contacto en las próximas horas o el día de mañana. Gracias a ti, Gonzalo, cuídense. Gracias, muy buenos días. Ahí está Gabriela Medina platicándonos un poco lo que pasó el día de ayer. Y hace un montón, más de 1,000 personas terminaron durmiendo en el zoológico de Guadalajara, porque fueron resguardados ahí tras el operativo, y cuando entró el código rojo no había ni cómo entrar ni cómo salir del zoológico de Guadalajara, para que vayamos entendiendo más o menos en dónde andamos. ¿Y por qué les digo esto? Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si México era un país seguro. ¿Qué le podría decir a la gente en México que está todo en calma, en paz? Está en paz, está en calma, y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo también la parte de sus responsabilidades de informar a la población. Si se llegara a presentar algo, pues de inmediato estaríamos presentes ahí. Lo que podemos decir es que hoy en la mañana están todas las carreteras liberadas y que sigue trabajando de manera coordinada por lo que ocurrió ayer todas las fuerzas del gobierno federal, de seguridad, de la Fiscalía y en los estados también. Para cualquier situación que se pudiera presentar, pues estaremos ahí. Y vamos a estar informando también el día de hoy, a lo largo del día de hoy, y en efecto algunas universidades en algunos lugares decidieron suspender clases el día de hoy y esperemos que ya el día de mañana se puedan recuperar sin ningún problema. Mañana sería en este sentido las universidades, otras instituciones. Sí, de todas maneras, pues vamos a estar el día de hoy pues revisando todo, ¿verdad? El resto de la población. Lo importante es la manera responsable siempre de actuar. Y el día de mañana esperamos que ya todo pueda volver a la normalidad en todas las entidades. Hay que decir que en la mayoría de las entidades no hubo ningún problema. Es en algunas entidades en particular. Y vamos a estar en contacto con Secretaría de Educación Pública, con las NUYES, con las escuelas, para que, pues lo más importante es que se recupere la paz y la tranquilidad. Gobernabilidad en el país entonces. Eso existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados. La seguridad en torno a usted, a los secretarios presentes, ¿será reforzada en el futuro? Por cierto, ayer dijeron que me fui a un buque, quién sabe qué tanto. No, no es cierto, es mentira. Sí, era un video viejo, ¿no? Creo que es un video de cuando fuimos ahí a Guaymas, ¿no? Ayer estuve en Coahuila, primero el fin de semana estuvimos en Pasta de Conchos, después en Monclova, después en Saltillo, después en Torreón.
Después pasamos a Gómez Palacio, en Durango, para ver el distrito de riego que estamos haciendo y regresé en avión y estuve aquí. O sea, no, ninguna situación en particular. ¿Y el cerco de seguridad en torno a...? Particularmente, pues obviamente los elementos de seguridad. Ok, y precisamente esta descripción que hacía de ayer, Presidenta. Ayer, ¿cómo fue que se le informó a usted de estos hechos? ¿Usted estaba ya en San Pedro, seguía en Monclova? ¿Cómo se fue enterando paulatinamente a lo largo del día de los hechos? Muy temprano me llamó el general secretario, me informó de lo que estaba ocurriendo y estuve en contacto con Secretaría de Seguridad. De inmediato instruí para poner el puesto de mando para toda la información y me mantuvo informada el general secretario. El centro de mando, nada más para que nos quede claro, virtualmente están conectados con los... En algunos casos, pues obviamente el general secretario estaba en su centro de mando, pero estaban en completa información y estuvo secretaria de Gobernación y secretaria. Bueno, en pocas palabras, ella tampoco sabía lo que se iba a hacer. Para los que preguntan qué sucedió con el gobierno de Jalisco, pues no le avisaron ni a la presidenta. Se enteró ahí, pero ella dice que vivimos en total calma, en total paz. Una normalidad absoluta y una gobernabilidad enorme en el país, la cual estamos viviendo todos. Quería entrar con Esi Cortés, me rechazó la invitación, pero miren, para que vean cómo esta historia de que está diciendo la presidenta de que todo está en completa calma, déjenme ir con Marco Vinicio. Marco Vinicio, que estuvo el día de ayer muy pendiente de lo que estaba sucediendo en Jalisco. ¿Estamos en total calma, Marco? Fíjate que buenos días, Gonzalo, a todos, hasta allá donde estás. Espero que no me falle el internet, porque como lo dices, ha estado fallando de manera muy recurrente en muchos lados. En total calma, sí, es decir, ahorita en la mañana ya hice Pero a ver, espérame, Marco. ¿Cómo en total calma si la gente no puede ir a las escuelas, a sus trabajos, no puede cargar gasolina, no puede ir a comprar comida? Eso no es calma, Marco. No, más bien, vamos a decirlo, en una tensa calma, es lo que te iba a decir, en una tensa calma, a lo mejor eso sí es correcto, no lo sé. Ya hice un recorrido, inclusive te dejé unas fotos allí en X, donde inclusive se puede apreciar, efectivamente, Gonzalo, no está a la normalidad los temas, contrario a lo que dice la presidenta de la República, no está tampoco liberadas las carreteras aún, está, inclusive ni las vialidades aquí en la área metropolitana, en muchos lugares donde hubo quemas de vehículos, siguen los vehículos ahí todavía, están todavía ahí esos vehículos estorbando las vialidades. Entonces, efectivamente, no, se calma, más bien es una cuestión muy rara, porque inclusive el mercado de abastos está completamente desolado, lo que nunca había pasado, las agencias automotrices cerradas, muchísimas empresas dieron el día a todos sus empleados y empleadas, obviamente las escuelas, el poder judicial está cerrado completamente en los diferentes niveles, el poder legislativo, lo único que está trabajando es el poder ejecutivo, el gobierno del estado, esta parte administrativa, pero también, Gonzalo, contrario a lo que está pasando, la verdad la gente está muy tensa. ¿Por qué? Porque no hay tiendas tampoco. En muchos lados, en un recorrido que hice en la mañana aquí por la colonia donde vivo, aquí en el sur de la ciudad, no están funcionando la mayoría de la parte de las tiendas. Hay unas que están operando puerta cerrada, es decir, tienes que tocar la puerta con cierta clave para que te puedan abrir, y gasolineras tampoco, Gonzalo. La mayor parte de las gasolineras de la metropolitana están cerradas y algunas solamente tienen una bomba y filas kilométricas, como si hubiese aquella crisis de la gasolina. Es que, a ver, fíjate, Marco, qué bueno que lo estás diciendo. Ya estemos ahí en la época en que no había gasolina porque dijeron que era huachicol, pero en realidad cerraron de forma torpe la exportación de crudo. Y entonces, o sea, porque dijeron que ya el huachicol iba a bajar y el huachicol está peor que nunca en el 2026. Punto número 1. 2, dicen que estamos como en pandemia. Bueno, en pandemia era porque uno quería cuidar su vida en contra del COVID-19. Aquí puedes cuidar su vida en contra de los narcobloqueos, que volvemos, el gobierno federal dice que todo es normal. ¿Eso es lo normal? ¿Eso es lo tranquilo? Perdónenme, yo no lo acepto. Y sí, claro no. Claro que, perdón, Marco, se tienen que decir las cosas, se tienen que describir lo que es. No es que esté tranquilo, es que la gente tiene miedo de salir porque las cosas no están controladas. Una y otra vez dicen, ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el Ejército? No es que se quiera militarizar al país, pero si se sabía que iba a pasar algo parecido a lo que está sucediendo en Sinaloa, ¿por qué no lo coordinaron mejor? ¡Qué bueno! A ver, vamos a ser muy claros. Qué bueno que se combata el crimen organizado.
Qué bueno que se hizo el operativo. Qué desafortunado el final de Nemesio Ceguera. Nadie quiere que maten a nadie, porque también están estas historias que dicen que se hacen ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. Nadie quiere que maten a nadie, pero tampoco se quiere que pase lo que está pasando con Patricia en Tezistán, en Tapalpa, a Esi en Tezistán, lo que pasa con la gente que se encuentra en Guadalajara, los que están en Vallarta, que no pueden salir de sus casas porque no se le avisó a nadie y no se hicieron las cosas de forma adecuada, porque desde hace mucho tiempo, 2015, se sabía que si se hacía un operativo en contra del Mencho, iba a suceder algo como lo que está pasando en este instante. Así es, Gonzalo, efectivamente una falta de prohibición. La gente sí, lo comentas y ya estás dando en el blanco. La gente se pregunta dónde está el ejército, dónde está la Guardia Nacional en las calles. Inclusive todavía el día de hoy, en la madrugada, para amanecer el día de hoy, en la zona de Adolf Horn todavía fue quemado un vehículo y otro más en carretera Chapala en su cruce con el Salto hacia Alameda. Una caja más bien la cabina de un tráiler también fue quemada todavía. Y aparte, en la zona de prolongación Alcalde, más bien de la Glorieta La Normal hacia periférico, todavía hubo gente que visualizó y quedaron grabados un convoy, vamos a decirlo, de gente armada, y la gente se preguntándose, oye, ¿dónde está efectivamente el ejército en las calles? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Y te lo digo yo como hijo de un militar, que yo efectivamente crecí sabiendo que las Fuerzas Armadas pues son esta parte de respeto y todo, pero no se ha visto justamente, y hay una gran incertidumbre porque inclusive contrario a lo que pasó el día de ayer, a lo que muchos medios estaban comunicando y que creo que erróneamente estaban tratando como de, seguramente ellos de no alertar a la población, creo que estaba resultando el efecto contrario, porque estaban minimizando los números, estaban minimizando el tema de los bloqueos, decían que en Guadalajara estaban separando por municipios los autos quemados, vamos a decirlo, y la verdad, cuando veías un reportaje, pues en el solo reportaje ya había más vehículos de los que habían dicho en ese municipio, ¿no? Entonces ya como que se salía de control esa parte y efectivamente la gente sigue temerosa, sigue con recelo y pues mucha gente se la está viendo dura para poder adquirir los bienes más necesarios para subsistir, no sé, ir a la tienda. Fíjate, Marco, alguien dice que yo estoy en contra de la militarización. Claro que la estoy. Yo no estoy diciendo que se conviertan en policías militares, que violen los derechos humanos. Lo acabo de decir, todo el mundo está en contra de las ejecuciones extrajudiciales. Lo que estoy diciendo aquí es que debió haber una mayor coordinación por parte de los diversos índices del Estado, las diversas capas. No se puede hacer, como lo vieron, y ni siquiera le avisaron a la presidenta, porque están tan infiltrados por el narco en todos los niveles, eso que lo niegan, y luego dicen que no es un narcogobierno, que les daba miedo, y prefirieron arriesgar a la población en general, como lo estamos viendo, que arriesgar el operativo. La misma persona dice que vivimos en una narcosociedad. No, espérame. Porque los hijos de la gente que me está viendo y la gente que me está viendo es muy lejana al narcotráfico. ¿Quiénes sí están cercanos al narcotráfico? Muchos políticos, mucha gente que se dedica a la seguridad, mucha gente que se dedica al empresariado. Lo vimos nada más durante las últimas horas. No solo cayó el Mencho y el Tuli, también cayó la Leona, esta reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación, que era conocida por estar muy puesta, muy puntillosamente puesta en todo lo que tuvo que ver con el rancho de Tezistán. Se dio este operativo en este resort de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, que se tiene la investigación de que está infiltrado dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, solo para que vayamos entendiendo que todo eso es lo que debíamos estar combatiendo como sociedad. No solo tiene que ver con señalar al gobierno, sino también a todas las demás capas que están coludidas con el crimen organizado. Sin embargo, los principales que tendrían que estar combatiendo esto son los que, por omisión, complicidad, incapacidad, tú dile cómo, dejaron crecer al Cártel Jalisco todo eso. Primero habían dicho que habían muerto 60 personas, ahora van el número de 19. 19 civiles muertos en estas últimas horas debido a el abatimiento de Nemesio Ceguera. Perdónenme, eso no puede pasar. No puede salir la presidenta, con el respeto que me merece ella y todos los que están a su alrededor, a decir que se vive en normalidad. Porque lo que hoy vivimos en el país, olvídense por un instante del abatimiento de Nemesio Ceguera. Piensen el viernes pasado. Eso no es normal.
No es normal, como estaba diciendo Pablo González hace un instante en los comentarios, que se perdiera la señal celular en Tapalpa y la gente supiera que es porque estaba el Mencho en una cita romántica. No es normal, no es normal que hoy estén viendo si se tiene que suspender. Ya olvídense de la FIFA Trophy Club que se va a hacer el fin de semana, o la Feria Internacional de la Música, o el partido de leyendas en Guadalajara. Si se va a suspender la presentación de Shakira en el Zócalo capitalino, no es normal. Díganme si es normal la manera en la cual están viviendo ustedes este lunes. No es normal. O sea, vamos a dejarnos de eufemismos. La manera en la cual se han dado los acontecimientos en este país es para que alguien le reiterara a los políticos en el poder: esto no es normal. No puedes decirle a los ciudadanos que se viven con gobernanza y con normalidad cuando 20 de los 32 estados sufrieron un narcobloqueo. Eso no es normal ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y tendríamos que, así como leí de manera muy puntillosa esta manera en la cual decían una y otra vez que había surgido el cártel Jalisco en la época de Felipe Calderón. Sí, ¿con quién creció? ¿Y con quién se mantuvo? Sí, claro. ¿Y quién no lo combatió? ¿Y quién hizo que a partir de esa displicencia la organización creciera tanto que se encuentra hasta pidiendo extorsión por los árboles que dan sombra? ¿Quién? Porque puede salir el general Trevilla a decir, el general secretario, que el combate a las causas está funcionando, pero las consecuencias continúan. Y ahí están los policías y los militares siendo testigos mudos de la manera en la cual la extorsión es hoy por hoy el principal delito en crecimiento en México. Y esa extorsión tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación, que se dice mandó asesinar a Aristóteles Sandoval, quiso asesinar a Omar García Harfuch, quiso asesinar a Ciro Gómez Leiva, que no se tentaba el corazón por nadie. Y estamos hablando solo de algunas figuras conocidas que murieron o que estuvieron a punto de morir por los designios, según las investigaciones de Nemesio Oseguera, sean falsas o sean verdaderas, le echaban el muerto. ¿Pero por qué le echaban el muerto? Por la impunidad. Un país que vive en enorme impunidad. Eso no es normal. Perdónenme. Si uno escuchaba nada más lo que pasaba el día de ayer en el aeropuerto de Guadalajara, cuidado, no se crucen, cuidado, no se crucen. Cuidado. Mira, Marco, yo cuando vi el video y vi quién lo subió, yo primero quise saber quién lo había tomado, y si no era irresponsable el sacarlo diciendo que había disparos cuando no hubo disparos, cuando no hubo ningún tipo de disparo, cuando no hubo ningún tipo de acción en contra de la población. Pero era la psicosis colectiva que se estaba viviendo, como también se vivió en el aeropuerto de Vallarta a partir de lo que estaba pasando afuera. O sea, dice alguien, la hija de mi esposa estuvo 3 horas dentro del avión de Viva porque no podían ni despegar ni había cómo ayudarles a bajar. Volvemos. Esa es la parte que tenemos que entender todos. Esa es la libertad que estamos perdiendo. Y que perdón, murió Nemesio Oseguera. Hay cuatro que se están peleando el puesto de cabeza del cártel. Porque el cártel no acaba. El cártel continúa. O sea, y puede venir una guerra intestina como se está viviendo en Sinaloa. ¿Por qué hacer este operativo? No crean ustedes que es nada más por una cuestión de si somos poderosos y vamos a demostrar que no le tenemos miedo al narcotráfico. Lo pidió alguien más. Y ese alguien más pidió no solo que cayeran los cabezas de los cárteles, los capos, sino que cayeran los políticos que están asociados con ellos. ¿O creen ustedes que no? Claro.
Sí, sí, por eso se hizo desde la petición de nuestro vecino del norte. Y mira, acabas de tocar un punto importantísimo, Gonzalo, si me lo permites, sobre el tema de la gente. También la gente, como esta parte de que obviamente no es normal, no podemos normalizarlo. En la central camionera nueva, donde sí hubo un rato donde pasaron gente disparando al aire, no contra las personas. Obviamente cerraron la central, suspendieron las corridas. Obviamente no hay Ubers el día de hoy, solamente creo que Didi y los Ubers no están dando servicio. Y obviamente la gente quedó varada en la central nueva, porque también cerraron los negocios de comida, entonces sin alimentos ni nada. O la gente que pasó la noche en el zoológico de Guadalajara, más de 1,200 personas que venían de otros estados, venían a paseos y todo, y ya no pudieron salir. Fueron resguardados, sí, o sea, llegaron elementos de la policía a resguardarles ahí, a ayudarles a pasar la noche, pero en los camiones o automóviles que venían. Y obviamente se les complicaron las cosas, ¿no? Es cierto que los dejaron usar los baños del zoológico durante la noche, etcétera, pero sí, la pasaron mal, y esta parte donde la población quedó en medio, pues sí, es terrible, ¿no? En esta situación. Ahorita, por ejemplo, salir de la ciudad todavía es complicado, porque hay una cosa importante, Gonzalo, y todos, el código rojo no se ha levantado, es decir, todavía existe esa incertidumbre, no se ha dado la noticia de que ya que todo esté bien. Eso hay que tener mucho cuidado, reflexionar sobre eso, porque si no tenemos que salir, no hay que hacerlo. Saliendo de Guadalajara hacia la zona de Tala, etcétera, todavía están los vehículos. En toda la zona de Autlán, ustedes saben que es donde, digamos, nació este cártel, la zona del Grullo, todo alrededor, Villa Purificación, etcétera. Hay carreteras incluso destrozadas que se dieron tiempo los del cártel con Trascabos romperlas. Entonces también, pues tomar en cuenta todo esto, efectivamente no estamos en una situación normal y todavía no se levanta el código rojo. La gente que fue al medio maratón y que iba de regreso a la Ciudad de México, estaba viendo el reporte de Otoniel Martínez en Azteca Noticias, que fue a eso, y que luego fue lo agarraron en la refriega, ahí, entre balazos al reportero de Azteca Noticias, y así no es la normalidad, perdónenme. Y yo puedo entender y aplaudo que el Estado, que el gobierno, actúe en contra del crimen organizado. Pero aplaudiría más dos cosas. Uno, que dejámonos siendo tontos y creer que aquí la cosa fue nada más a partir de el verdadero combate al crimen organizado, y dijéramos las cosas como son. Ahí están los políticos coludidos. Ahí están los Estados Unidos presionando. Ahí está una pésima estrategia de seguridad que vivimos durante 6 años en el país. Así. Y si no lo decimos de esa manera, le estamos mintiendo a la población. Y la población es la que sufre. Y la población es la que hoy no puede ir a su trabajo, no puede ir a las clases, está estacionada en un zoológico esperando a ver cómo les ayudan. Tenía psicosis en el aeropuerto, no puede salir de Guadalajara. Y de Guadalajara o de Tapalpa o de Tezistán o de algunas otras partes de Jalisco, pero lo mismo sucedió en Oaxaca, en Tamaulipas, en Michoacán, en Colima, en Puebla. En Puebla suspendieron las clases y dijeron que las suspendieron porque hacía mucho frío. Imagínate no tener ni siquiera los tamaños para decir como gobierno, vamos a suspender clases porque nos da miedo que llegue el crimen organizado y secuestra a los niños. Entonces lo que dices es, ay, es que hace mucho frío, no vaya a ser frío el que tienen ellos, ¿no? Y así nos podemos seguir. Dice Pablo González, los exgobernantes en Jalisco tienen que huir pues, a ver, no solo en Jalisco, o sea, ¿dónde vive Enrique Peña Nieto? ¿Dónde vive Felipe Calderón? Ya, y si nos vamos a López Obrador, pues sí vive en Palenque, pero ¿puede salir a la calle? O sea, vamos a ser muy claros. Aquí también no es que combatan o sean cómplices del crimen organizado. Tiene que ver en la manera en la cual, ¿quién gobierna este país? Y qué bueno que hoy salga Claudia Sheinbaum y diga, lo gobierno yo, y aquí está mi secretario de Defensa y está mi secretario de Seguridad Ciudadana. Ellos me van a ayudar a poner en orden este desmán. Pero ¿sabes qué falta? El desmán que me dejó el señor que salió. Así, el señor que salió es el que dejó el desmán. Y me lo dejó, olvídense, vamos a poner, no juguemos a que el narcogobierno, no, lo que sí sabemos que el señor dijo que no iban a capturar capos. Y entonces, pues primero no quiso capturar a Ovidio, pero vino Biden y le dijo, oye, te pasaste de tueste, y entonces tuvo que capturar a Ovidio. Y luego se llevaron al Mayo, pero él dice que no tuvo nada que ver, y entonces viene el desmán en Sinaloa. Pero los grandes
las grandes capturas que se necesitaban, pero no solo con la manera en la cual se cercena a la organización, sino se logra detener el flujo de efectivo, no ha llegado. Y eso es lo importante. Y por eso, pues, veías a tanta gente el día de ayer actuando por el cártel, no solo para tratar de impedir que se llevaran al Mencho a la Ciudad de México, sin saber ellos si estaba vivo o muerto, sino también, pues, porque lo que querían era que los demás cabecillas se pusieran en resguardo, que eso es muy Sí, importante. sí, claro, es que si no cierras la llave, pues sigue fluyendo esta parte y entonces, como dices, pues se pierde el actual jefe, pero siguen los que, o seguirán en la pelea los que querrán ocupar ese lugar. Gracias, Marco. Nos vemos después. Bueno, Sí, no, claro que sí, Gonzalo. espérame, porque pues ahora sí, más que reporte de tráfico, la ciudad está muerta. Sí, efectivamente, Gonzalo y todos, está muerta. En carretera Colotlán, para que lo tomen en cuenta también, a la altura de Valle de los Molinos, siguen los camiones que fueron incendiados el día de ayer, siguen todavía en este lugar, uno estorbando en cada lado del carril, es decir, uno de ida, uno de entrada, para que lo tomen en cuenta. Igual en Adolfo, igual en carretera Salto de la Alameda. Para quienes quieren ir a Villa Corona, para esta zona de Cocula, etcétera, también está cerrada la circulación. Ayer pusieron un tráiler en la salida y todavía sigue ahí, lo van a retirar yo creo que en horas posteriores. Todavía hay afectaciones en Lázaro Cárdenas y Río Seco, ya lo comenté, toda la zona de Autlán, y todavía siguen los vehículos que fueron incendiados en el camino San Isidro y allí en prolongación Parres Arias, ahí yendo hacia la zona del Centinela, para que también lo tomen en consideración. Y pues bueno, sí, efectivamente, Gonzalo, la ciudad pues no tendrá tráfico, no es normal, y por supuesto siguen afectaciones, y como les reitero, pues a seguir cuidándose y no salgan si no tienen nada que salir. Pues tómense el día. Gracias, Marco. Un abrazo, Gonzalo, que estén muy bien, cuídense todos. Cualquier cosa, aquí estamos. Hasta entonces. Ahí está, Marco Vinicio, esta mañana. Ya casi para terminar, porque pues así es la cosa. ¿Cómo? Cualquier trabajo es riesgoso, cualquier trabajo. El trabajo de la prensa de las últimas horas ha sido brutalmente complicado, brutalmente difícil. De las autoridades, pues que si no tiene uno a qué salir, algo de manera urgente, pues no se haga. Por fortuna, aquí en Arandas, pues se ve que todo está tranquilo. A ver, suerte. Así se llevaron a este reportero en Arandas, en donde decía que no pasaba nada y terminaba pasando todo. ¿Por qué pasaba esto? Pues seamos muy claros, pasaba bajo las condiciones en las cuales estaba yendo el líder histórico del cártel que hoy en día es el más poderoso en el país. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre, tía, toda tu bola de perro. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putos perros te van a hacer, no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita nos va. No, cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicando en Chacala, güey. Ahora le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita nos va. Póngase de las pilas, güey. Eso puede ser amigo, cabrón. ¿No se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las va. Póngase, mire, revírame a todos los hijos de su puta madre, porque todos saben mi hermano son buenos de puertos. Sí, es lo que me están diciendo. Que ponen el tiro, o tú eres el primer que vas a marchar por ellos, ¿no? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Vale, te la verga, porque así los vergatos están andando frente, ya se la sabe. Y miedo no hay. No, señor, no se trata de eso. Ahorita es lo que... Entonces, si quieres la mitad, tírate un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy capitán. Por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero no, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Es la locura de la puta fila. Yo lo sé, señor. Yo quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga. No, ahorita le voy a marcar. A todos en general, güey. Relájenlos a la verga. Por favor. Ahorita le voy a marcar de otro número a este número que me está marcando. No, este no le voy a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues.
Pero no me lo pague porque lo voy a entender como negatividad. No, señor, ahorita le mando un mensaje de otro. Hola, pues, que se relajen a la verga. Sí, señor, usted nos conoce, usted sabe que hay respeto y hay nada más. Igualmente, de aquí para allá también. Ahí disculpe la mala palabra.